Buenas noches, compañeros. A nosotros nos toca exponer sobre la NIF 13, medición del valor razonable. Nosotros les vamos a estar hablando sobre algunos términos para poder entrar en contexto y poder entender más fácil la norma. Siguiente, por favor. Mercado activo. El mercado activo es un mercado en que las transacciones del activo o pasivo tienen un lugar con suficiente frecuencia y volumen para proporcionar información sobre precios de manera continua. ¿Eso qué quiere decir? Que exista una compra y venta de bienes y servicios o de activo o pasivo. La norma también nos habla que al no tener el valor razonable directo del mercado activo, puede elegir técnicas relativas para poder encontrar dicho valor. Las tres técnicas relativas son el enfoque de costos. El enfoque de costos es el valor o el costo que nos va a generar el poder comprar o adquirir el activo al día de hoy. El enfoque de mercado. Dice que el enfoque de mercado es una técnica de valoración que utiliza los precios y otra información relevante generada por transacciones de mercado que involucren activos, pasivos o un grupo de activos y pasivos idénticos o comparables, es decir, que sean similares, tales como de un negocio a otro negocio. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a comparar un precio, tiene que ser un precio del mismo giro del negocio para poder tener un enfoque del mercado, ¿verdad? También nos habla el enfoque del ingreso. Dice que el enfoque del ingreso es la técnica de valoración que convierte importes futuros. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, flujos de efectivo, ingresos o gastos. Siguiente, por favor. También nos habla sobre el valor razonable. Dice que el valor razonable es el precio que recibirá por vender un activo o lo que pagaría por transferir un pasivo. El valor razonable es una medición basada en el mercado y no en la entidad. También nos habla sobre el riesgo de incumplimiento y la transacción ordenada. Siguiente, por favor. El objetivo de la NIF nos dice que la medición razonable, ¿qué quiere decir? Esta NIF define el valor razonable y establece en una sola NIF un marco para la medición del valor razonable. ¿Qué quiere decir? Si se habla en otra NIF sobre el valor razonable, siempre nos va a hablar, sobre la NIF 13. Y también nos dice que la NIF requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. Siguiente, por favor. Dice que la medición del valor razonable. El valor razonable es una medición, como ya se los dije anteriormente, basada en el mercado, no en una medición específica. La norma también nos habla de tres mediciones que se deben de hacer. Del valor razonable, que es el precio que sería recibido por vender un activo, el activo o pasivos, que se debe de medir el valor razonable, en una entidad que tendrá en cuenta las características del activo, las transacciones y los participantes del mercado. Sin embargo, el objetivo de una medición del valor razonable en ambos casos es el mismo: estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender un activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado. Los dejo con mi compañera. Continuando con la exposición, la norma nos dice que también uno de los objetivos de esta norma, cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no observable, en este caso la entidad deberá utilizar otra técnica de valoración de manera que pueda maximizar sus valores relevantes y pueda minimizar sus valores no observables. Los valores no observables son supuestos que muchas veces se convierten en subjetivos. Y las variables observables es lo que yo encuentro en el mercado y no es lo que yo supongo. El valor razonable es una medición basada en el mercado. Mantener un activo, liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo. En consecuencia, la entidad no se enfoca en mantener un activo, en liquidar o satisfacer un pasivo, ya que esto pues no es relevante al momento de realizar la medición del valor razonable. Lo que realmente le interesa es saber qué harían los participantes del mercado al momento de fijar un precio en el mercado. Continuamos. La norma nos define específicamente que el valor razonable se centra principalmente en los activos y en los pasivos, ya que este es el objeto principal de la medición en una contabilidad. Además, esta norma se aplica a instrumentos de patrimonios propios de una entidad medidos al valor razonable, como por ejemplo, cuando una empresa emite sus propias acciones, cuando hay una combinación de negocios, es decir, mi empresa va a comprar otra empresa y como medio de pago va a utilizar sus propias acciones, estas acciones deben ser medidas al valor razonable. Continuemos.
premisas y condiciones del valor razonable. El objetivo de una medición del valor razonable es establecer o fijar un precio debidamente ordenado en la venta de un activo o la transferencia de un pasivo en el mercado en fechas presentes. Una entidad deberá utilizar distintos elementos al momento de medir el valor razonable, los cuales se los voy a mostrar en la siguiente presentación. En primer lugar, tenemos el activo o pasivo concreto, que es el objeto de la medición. La norma nos establece que al momento de la medición del valor razonable de un activo o de un pasivo, debe tomarse en cuenta la condición y la localización del activo, y pues que no tenga ninguna restricción al momento de su uso. Y para un activo no financiero, la premisa de valoración que es adecuada para la medición. En este debe tener en cuenta la capacidad que tiene el participante en el mercado de generar beneficios económicos en la utilización del activo, de manera pues que se le dé el mejor uso al activo. Y en el inciso C, pues tenemos el mercado principal para el activo o pasivo. Al momento de realizar la medición del valor razonable en la venta, perdón, de un activo o la transferencia de un pasivo, la norma supone que ya se encuentra o ya tiene lugar en el mercado principal. Y como por último tenemos las técnicas de valoración adecuadas para la medición. En este caso, la entidad debe utilizar las técnicas que mejor se le adecúen para sus circunstancias y condiciones, pero sobre todo tiene que tener bases y datos que estén totalmente a su disposición para que pueda realizar la medición del valor razonable. Continuamos. Buenas noches, compañeros. Continuando con el tema de la NIF 13, que habla de la medición del valor razonable, vamos a hablar de la aplicación de los activos no financieros. Primero, entendamos qué es un activo no financiero. Un activo no financiero es un activo con un valor físico, como puede ser la maquinaria, equipo o los vehículos. Y por ende, pues vamos a hablar también qué es un activo financiero, para que todos entendamos de qué estamos hablando con la norma. Un activo financiero es que su valor se basa en un derecho contractual y no en un patrimonio neto físico, como por ejemplo acciones, bonos o depósitos bancarios. Una de lo más importante que tenemos que entender de esta norma es que la medición del valor razonable es muy delicado dentro de los estados financieros, porque el valor razonable siempre va a medir todos los activos y todos los pasivos. Entonces, partiendo de eso, podemos decir que una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante del mercado para generar beneficios económicos. Esto quiere decir también que el valor razonable de un activo no financiero se tendrá en cuenta la capacidad del activo para generar unos beneficios. Por ejemplo, si fuese una maquinaria empacadora, por ejemplo, cuántas unidades hace por minuto, por hora, y se va a comparar con otras similares en el mercado para determinar si está alcanzando su máximo y mejor uso, o si está a la venta para que el otro participante también obtenga el máximo y mejor uso de este activo no financiero, que les vuelvo a repetir, son todos los activos tangibles que pueda tener una entidad. La aplicación de pasivos e instrumentos de patrimonio propios de la entidad. En este caso, la norma nos dice, o primero entendamos que un pasivo en circulación son las deudas o demás obligaciones que tiene una empresa y que espera pagar en el plazo de un año. Prácticamente estamos hablando de los pasivos corrientes. Y los instrumentos financieros son las acciones ordinarias, ciertos tipos de acciones preferentes, bonos de suscripción o compra de acciones ordinarias de la empresa. Por eso la misma norma nos da los principios generales que un pasivo permanecerá en circulación y se requerirá al participante mercado receptor de la transferencia a satisfacer una obligación. Y dice que este pasivo no se liquidará con la contraparte o se extinguirá en la fecha de la medición. Aquí nos dice que al momento de que exista una transacción y se haga una medición del valor razonable, si el valor cambia, esto no quiere decir que se va a extinguir la contraparte que tiene que liquidar el activo o el pasivo. Y un instrumento de patrimonio propio de una entidad permanecería en circulación y el participante del mercado receptor de la transferencia cargaría con los derechos. Esto es cuando el otro participante que se va a hacer acreedor de las acciones o de un instrumento de patrimonio se va a hacer responsable de todos los derechos y las responsabilidades del instrumento. Y no se cancelará de otra forma a la fecha de la medición. Pasivos e instrumentos de patrimonio no mantenidos como activos. Cuando cotizamos una emisión de bonos, por ejemplo,
Estos no están disponibles en la entidad para ser comprable a medida del valor razonable, desde la perspectiva de un participante de mercado que debe el pasivo o ha emitido el derecho sobre el activo. Esto quiere decir que vamos a trasladar todas las obligaciones, aún así sean las mismas acciones de la compañía que estemos trasladando. La aplicación a activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgos de mercado o riesgos de crédito de la contraparte. Esto quiere decir que una entidad, al mantener bonos, pagarés, letras de cambio, está expuesta al riesgo de mercado y al riesgo de crédito. En estos casos, la NIF puede hacer una excepción. Como sabemos, la NIF, para medir el valor razonable, la NIF nos da dos formas. Puede ser podemos medir el valor razonable o por medio del costo. En este caso, la NIF nos da la excepción que para poder medir esto, si estamos en un área de riesgo de mercado o riesgo de crédito, podemos utilizar el método del costo para hacer la medición de los activos o los pasivos. Y unos ejemplos de activos y pasivos financieros puede ser el dinero en curso legal y las monedas y los billetes, el dinero en banco, son los depósitos bancarios, la deuda pública a corto plazo, que puede ser a nivel público, también se habla del pasivo corriente, habla mucho de la deuda pública, los pagarés de la empresa y la deuda pública a largo plazo. Los dejo con mi compañera Alexis. Gracias. Continuando con la presentación, compañeros. Tenemos el valor razonable en el reconocimiento inicial, que es cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo en una transacción de intercambio para ese activo o pasivo. El precio de la transacción es el precio pagado por adquirir activo o recibido por asumir el pasivo en un precio de entrada. En muchos casos, el precio de la transacción será igual al razonable. Por ejemplo, ese puede ser el caso cuando la fecha de la transacción tiene lugar a transacción de compra, un activo en el mercado en el que se vendería el activo. Siguiente. Tenemos las técnicas de valoración que indica que ampliamente utiliza tres enfoques, que es el enfoque de mercado, enfoque del costo y el enfoque del ingreso. El enfoque del mercado nos indica que los precios y otras informaciones relevantes generadas por transacciones de mercado implican activos, pasivos o un grupo de activos y pasivos idénticos. El costo nos refleja el importe que se requerirá en el momento presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo. Y el enfoque del ingreso convierte importes futuros en un importe presente único. Siguiente, por favor. Jerarquía de valor razonable. Esto nos indica, la NIF indica que establece una jerarquía de valor razonable que clasifica en tres niveles. Datos de entrada a nivel 1, datos de entrada a nivel 2 y datos de entrada a nivel 3. La jerarquía de valor razonable otorga la mayor prioridad a los precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos. Datos de entrada a nivel 1 nos indica que son precios cotizados sin ajustar en mercados activos por activos y pasivos idénticos. Datos de entrada a nivel 2 nos indica que se tienen que incluir los siguientes elementos: precios cotizados por activos o pasivos similares en mercados activos, precios cotizados por mercados idénticos y datos de precios distintos que son observables por activo y pasivo. Los datos de entrada a nivel 3 nos indica que son datos de entrada no observables, que se utilizarán para medir el precio razonable de la medida que esos datos son razonables. Y por último, siguiente, por favor. Tenemos información a revelar, que esto nos indica que para cumplir el objetivo de ello, una entidad considerará todos los elementos siguientes: el nivel de detalle necesario para satisfacer el requerimiento de información a revelar, cuánto es que se va a disponer, y tenemos dos puntos, está opción A y opción B, que es para activo y pasos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente, y la opción B, que es para mediciones del valor razonable recurrentes utilizando datos de entrada no observables. Muchas gracias.